El libro de Ezequiel en la Biblia es considerado como uno de los más descuidados. En tiempos difíciles para el pueblo de Judá, Ezequiel fue el último rey títere de Judá. A pesar de tener autoridad para gobernar en Jerusalén, contaba con un pequeño ejército. La ciudad fue sitiada nuevamente y el ejército de Nabucodonosor capturó a Ezequiel. En un acto cruel mataron a cada uno de sus hijos delante de sus ojos, dejando claro que la línea real había llegado a su fin. Además, le arrancaron los ojos para que la última imagen que viera fuera la de sus hijos siendo asesinados. Bienvenidos a mi canal. Después de eso, Nabucodonosor ordenó la completa destrucción de Jerusalén. En ese momento, Ezequiel fue llamado a predicar a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia de la tierra de Babilonia. La canción espiritual tradicional Dry Bones tiene una melodía pegajosa, pero en realidad se basa en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. En esta visión, dada por el Señor, Dios se buscaba proporcionar desesperadamente la esperanza necesaria a su pueblo elegido, que no había caído en la maldad. El Señor permitió que Nabucodonosor entrara y conquistara la tierra, convirtiendo así al pueblo en cautivos, en la tierra exótica y lejana de Babilonia. La desolada visión del Valle de los Huesos Secos impactaba no solo a los hijos de Israel, sino que también tenía implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2, la mano del Señor vino sobre el profeta y lo guió en el espíritu del Señor, colocándolo en medio del valle repleto de huesos secos. Ezequiel recorrió el valle y vio que estaba lleno de huesos, todos ellos muy secos. La aparición del Señor a Ezequiel en esa forma simbólica representaba una poderosa revelación que aún resuena en nuestros corazones hoy en día. Dios no cambió la ubicación de Ezequiel, pero le dio una intensa sensación interna de que fue llevado a un valle lleno de huesos. La sequedad de los huesos indicaba que llevaba allí mucho tiempo, lo que sugería que el valle había sido habilitado en algún momento, pero ya no estaba nadie. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel se viesen profundamente afectados por la aparente falta de la esperanza de la situación. Si no prestamos atención, nuestros hogares pueden terminar descomponiéndose en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las normas familiares de la palabra de Dios, más probable es que se conviertan en un esqueleto. Incluso algunos cristianos que una vez caminaron con el Señor se han convertido en un montón de huesos, viviendo de lo que eran en lugar de lo que deberían haber sido. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y viva mucho tiempo en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos a la ira, sino criadlos en la instrucción y amonestación del Señor. Ezequiel nos muestra un diálogo entre el profeta y Dios, donde se cuestiona si los huesos pueden vivir. Ezequiel responde humildemente que solo Dios tiene la respuesta definitiva. Aunque la situación parezca imposible a nuestros ojos, debemos recordar que Dios es capaz de hacer lo impensable. Así como trajo vida a los huesos en tiempos pasados, también puede traer un avivamiento en los tiempos venideros, si así lo desea. Confiemos en que Dios puede cumplir su voluntad, incluso cuando parezca improbable. En el libro de Lucas expresa que las cosas que los hombres consideran imposibles son posibles para Dios. Por otro lado, en Ezequiel relata cómo Dios le ordenó profetizar a los huesos secos, indicándoles que escuchen la palabra del Señor. Dios prometió que les devolvería la vida, llenándolos de aliento, tendones, carne y piel. Así vivirían y reconocerían que Él es el Señor. Ezequiel obedeció y al profetizar, los huesos se unieron creando un sonido y un movimiento asombroso. Pero antes de continuar con esta fascinante historia, te invito a suscribirte al canal y que actives la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría mucho. Mientras observaba, los tendones y la carne vinieron sobre los huesos y la piel los cubrió, pero aún no tenían aliento en ellos. Posteriormente, Ezequiel fue instruido por el Señor para predicar a los huesos ya muertos. Dios le estaba mostrando una verdad fundamental. La palabra de Dios lleva consigo un poder que puede dar vida. La Biblia contiene vida y fe para aquellos que la reciben. Ezequiel presenció un milagro increíble. Los huesos comenzaron a fusionarse unos con otros, formando músculos y carne sobre los esqueletos. Pronto sus cuerpos estaban cubiertos de piel, pero seguían siendo simples cuerpos sin vida, moviéndose de manera ordenada. La palabra de Dios es poderosa y viva, más afilada que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las articulaciones y la médula, y puede discernir los pensamientos e intenciones del corazón. La fe viene por escuchar la palabra de Dios.
Es necesario oír y meditar en ella para que la fe crezca en nuestro corazón. En Ezequiel, Dios instruye al profeta a profetizar al aliento para que los muertos puedan vivir. El aliento representado por los 4 vientos es el Espíritu de Dios que da vida. Algunas personas creen que la obra de Dios se realiza a través de la organización, pero la verdadera vida y poder viene del Espíritu de Dios. Sin el aliento de Dios en una iglesia, ésta se convierte en un cuerpo sin vida. Es importante predicar la palabra de Dios para que el aliento de Dios traiga vida y renovación a su iglesia. Ezequiel se estaba dando cuenta de que todo logro de las personas es en vano si no está presente el Espíritu Santo. La presencia del aliento divino de vida en nuestra existencia es crucial, al igual que lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando nace de nuevo. Es necesario que Dios infunda vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel fue testigo de un increíble despliegue de vitalidad mientras el ejército se levantaba. En el libro de Génesis se narra cómo Dios creó al hombre a partir del polvo de la tierra y le insufló vida al soplar en sus narices. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Por otro lado, en el libro de Juan, Jesús enfatiza la importancia de nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Explica que lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas cuando te digo que es necesario que nazcas de nuevo. El viento sopla donde quiere y escuchas su sonido, pero no puedes saber de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. En Ezequiel capítulo 37, versículo 10, entonces profeticé según él me ordenó, y el aliento entró en ellos. Vivieron y se levantaron como un ejército muy numeroso. Oído, sí, así dice el Señor Dios, abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os haré volver a la tierra de Israel, y sabréis que soy yo el Señor cuando habla vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis y os haré habitar en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo haré, dice el Señor. El significado edificante de Dios iluminó a los israelitas, quienes habían perdido toda esperanza. A pesar de haber sido acorralados y dispersados por la región, Dios les permitió un renacimiento nacional. Los humanos pensaban que las cosas estaban sin esperanza, pero subestimaron el poder de Dios. Israel no solo sería revivido, sino también restaurado a su antigua gloria. Dios prometió restaurarlos a su tierra natal. Escuchad la palabra del Señor, porque así dice el Señor Dios. He aquí, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os traeré de vuelta a la tierra y sabréis que yo soy el Señor, que he hablado y lo que he hecho. Ezequiel no respondió a la visión, pero el Señor le reveló qué significaba la resurrección de los huesos secos de Israel. La palabra y el espíritu serían los medios por los cuales Dios lograría este milagro. Ezequiel fue instruido a profetizar sobre los huesos secos, diciéndoles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos envía un mensaje de esperanza. Ahora es el momento de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que aún siguen espiritualmente muertos a causa de sus pecados y transgresiones, y difundimos la palabra y confiamos en el Espíritu Santo para obtener fuerza y orientación. Podríamos presenciar un avivamiento incluso en un sepulcro. Como vemos en el libro de Efesios, escuchemos la palabra del Señor y recordemos la historia de Ezequiel, quien al obedecer a Dios presenció cómo los huesos se juntaban de nuevo y tendones, carne y piel les eran dados. Esto ha sido todo por hoy. No olviden activar la campanita de notificaciones y compartir. Hasta un próximo video.